El camino de la libertad y la riqueza, relato contemporáneo inspirado en la tradición didáctica de El hombre más rico de Babilonia. Capítulo 1. La llamada de la libertad. Lucía Morales cerró el último informe de riesgo a las 10:48 de la noche, cuando el resto de los escritorios de la planta 37 llevaban horas apagados. El zumbido del aire acondicionado resonaba en la penumbra como el eco de su cansancio, y la luz fría del monitor dejaba al descubierto las ojeras que le recordaban cuántas noches se había dejado allí, intercambiando salud por un sueldo que, en teoría, prometía grandes cosas, pero que en la práctica se evaporaba entre impuestos, alquiler y la cuota mínima de la tarjeta de crédito. Se levantó despacio, sintiendo cómo los tacones le pinchaban los talones y el traje entallado le oprimía la respiración. Caminó hasta la cristalera panorámica del edificio. Abajo, la avenida principal se deslizaba como un río de luces rojas y blancas, un flujo constante que rugía su frenética letanía urbana. Desde esa altura, el tráfico parecía un organismo vivo que devoraba tiempo y energía, y Lucía no pudo evitar preguntarse si su vida no se parecía demasiado a aquel movimiento incesante, siempre en marcha, siempre exhausto, sin llegar nunca a un destino que realmente importara. Mientras su mente divagaba, un pensamiento se coló, silencioso pero incisivo, como una astilla en la piel. ¿Y si todo este sacrificio no me acerca a la libertad, sino que me encadena más? Un ligero mareo la obligó a apartarse de la ventana. El reloj marcaba las 11, y el ascensor se encontraba 5 pisos más abajo. Él pulsó el botón y se recostó contra la pared, repasando mentalmente la lista de pagos que vencerían ese mes. El arrendamiento del microapartamento de 30 metros cuadrados, el seguro de salud, la suscripción a 2 plataformas de streaming que apenas usaba y, por supuesto, la cuota de ese máster online que algún día le habían prometido, la catapultaría a un ascenso soñado. En ese instante, sus dedos rozaron un pequeño volante pegado con cinta transparente en la pared metálica del pasillo. No tenía colores chillones ni logotipos llamativos, solo una tipografía elegante sobre fondo blanco. Ser libre y ser rico es posible y está al alcance de tus manos. Bienvenido al lugar donde el éxito y la libertad serán parte de tu presente. El corazón de Lucía dio un salto inesperado. Sintió una mezcla de escepticismo y curiosidad, y una pequeña voz interna, aquella que rara vez escuchaba entre tantos números y deadlines, murmuró: ¿y si fuera verdad? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, ella seguía observando la dirección web impresa al pie del anuncio. Con cierto temblor, guardó el volante en su bolso. El trayecto hasta la planta baja pareció eterno, como si cada metro descendido añadiese peso a la responsabilidad de elegir entre la rutina conocida y la incógnita invitación a un futuro distinto. Ya en el taxi de regreso, con las luces nocturnas desdibujándose tras la lluvia fina que empañaba los cristales, Lucía sacó su móvil. Sus dedos dudaron. Una parte de su mente racional advirtió sobre estafas y promesas vacías, pero otra parte, hambrienta de esperanza, imploraba: solo mira, nada pierdes. Venció la objeción del miedo y tecleó la URL. La página tardó unos segundos en cargar, probablemente por la cobertura irregular, y se desplegó un foro sobrio, sin banners estridentes. Lo primero que vio fue el testimonio de Raúl J., un profesor de secundaria que había creado un canal educativo y en 3 años vivía de las regalías de sus cursos en línea. Más abajo, Patricia Invest relataba cómo pagó su hipoteca priorizando el ahorro automático y comprando acciones fraccionadas. Lucía leyó uno tras otro, absorbiendo no solo cifras y estrategias, sino los latidos de entusiasmo que resonaban detrás de cada experiencia. En cada historia encontraba un reflejo de sus propios anhelos: la añoranza de tiempo para desayunar sin prisas, de viajar sin calcular días de vacaciones escasos, de decir no a proyectos que no alineaban con su propósito. Sin embargo, junto a esa esperanza bullían temores con forma de interrogantes. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo mis ahorros?
¿Y si todo es más complicado de lo que parece? La lluvia arreciaba cuando el taxi atravesó el puente que llevaba a su barrio. Lucía sintió el zumbido de una notificación, un mensaje del foro que decía: «La libertad comienza con una sola decisión. ¿Cuál será la tuya esta noche?». Era como si la página le hablara directamente. Al llegar a casa encendió la lámpara de escritorio, dejó el bolso sobre la silla y, sin quitarse siquiera el abrigo, buscó en un cajón un cuaderno en blanco que había comprado meses antes para algún día trazar un plan de vida. Con el corazón acelerado y las manos aún frías por la noche lluviosa, escribió en la primera página con tinta azul, trazos grandes y decididos: «Libertad es igual a riqueza, más tiempo, más propósito». Al subrayar la palabra propósito, sintió una corriente de energía ascenderle por la columna. No tenía el mapa completo, pero por primera vez vislumbraba la posibilidad de elegir el rumbo. Antes de cerrar el cuaderno, añadió una nota en el margen: «Mañana empiezo. No más excusas». Se quitó el abrigo con un suspiro tembloroso, mezcla de nervios y anticipación. Afuera la lluvia golpeaba la ventana como un tambor suave que marcaba el compás de una nueva etapa. Lucía entendió algo esencial: la verdadera llamada de la libertad no llega con estruendo, sino con un murmullo persistente que, una vez escuchado, resulta imposible de silenciar. Capítulo 2. El mentor improbable. Lucía llegó al coworking un poco antes de las 8 de la mañana, todavía con la adrenalina de la noche anterior palpitándole en las sienes. El lugar, instalado en una nave industrial reciclada, olía a madera recién barnizada y a granos de café tostado. Las paredes de ladrillo a la vista estaban salpicadas de murales inspiradores: «Fracasa rápido, aprende rápido. Piensa global, actúa local». A pesar del ambiente vibrante, Lucía sintió un nudo de inseguridad en el estómago. Era la primera vez que pisaba aquel espacio y no conocía a nadie. Se sirvió un latte y buscó una mesa junto a la ventana. Mientras conectaba su portátil, escuchó la voz grave de un hombre mayor que hablaba frente a una docena de freelancers reunidos en semicírculo. Vestía vaqueros oscuros, camisa remangada y zapatillas blancas sin logo. Proyectaba esa mezcla singular de humildad y autoridad que solo tienen quienes han recorrido el camino completo. «La diferencia entre ingreso y riqueza», decía, «es la misma que hay entre lluvia y río. La lluvia es intensa pero se escurre, el río fluye sin pausa porque tiene cauce. Su trabajo hoy es cavar ese cauce». Lucía sintió cómo la frase se le clavaba en la mente. Abrió una nota nueva para apuntar cada concepto, temerosa de que se desvanecieran como sueños al despertar. El hombre se presentó como Rodrigo Ibargüen, exingeniero de software, que tras vender su startup de ciberseguridad por 8 cifras, se dedicaba a sembrar mentalidades anti-escasez. Relató cómo había pasado de vivir con sobras de pizza y café instantáneo a invertir en proyectos de impacto social por todo el continente. Cuando concluyó la charla, Lucía notó que la audiencia se dispersaba con rapidez. Cada cual volvía a su pantalla y a sus propias urgencias. Ella, sin embargo, se quedó clavada en el sitio, apretando el vaso de cartón como si fuese un salvavidas. El impulso de acercarse chocó con su timidez crónica. ¿Y si su solicitud sonaba ridícula? ¿Y si la juzgaba por saber tan poco? Pero recordó la promesa escrita en su cuaderno: «No más excusas». Inspiró profundamente y dio el paso. «Necesito aprender a ser libre y rica», espetó, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. Rodrigo la observó con ojos color avellana, escrutando más allá de la superficie. Sonrió con calidez como quien reconoce un fuego familiar. «La primera riqueza», respondió, «es vencer el miedo que te dice que no perteneces a estos pasillos. ¿Cuánto estás dispuesta a hacer antes de rendirte?» «Todo lo que sea necesario», contestó Lucía, aunque un eco de duda rasgó su certeza. Rodrigo asintió y le tendió la mano. Sus dedos estaban cubiertos de pequeñas cicatrices de soldar prototipos en los orígenes de su empresa. «Bien, te advierto, no ofrezco atajos ni fórmulas mágicas. Cada lección exige acción inmediata. Si fallas en una, el programa termina. ¿Aceptas?» El pulso de Lucía se aceleró. Imaginó un tren partiendo
y supo que era ahora o nunca. «Acepto», dijo, notando cómo la palabra liberaba un cosquilleo en la nuca. «El primer deber». Rodrigo le indicó que abriera su portátil y compartió un enlace a una hoja de cálculo titulada Rastreador de Realidad Financiera. Contenía columnas para fecha, concepto, categoría, forma de pago y sensación emocional asociada a cada gasto. «Durante 30 días», explicó, «registrarás cada centavo que salga y cada centavo que entre. Sin excepciones. Quiero que etiquetes la emoción: culpa, euforia, aburrimiento, necesidad, obligación. Así comprenderás que el dinero es tanto psicológico como numérico». Lucía sintió un pinchazo de nervios. El simple acto de exponer sus gastos de comidas para llevar o suscripciones de revistas de moda le parecía desnudar su vida íntima. «¿Y si me avergüenzo de lo que vea?», preguntó. «Perfecto», respondió él. «La vergüenza es la alarma de un sistema que urge a mejorar. El antídoto no es esconder la alarma, sino escucharla». Primeras grietas en la armadura. Las 2 primeras semanas fueron un desfile incómodo de descubrimientos. $10 diarios en cafés de especialidad, suscripciones duplicadas a servicios de streaming, pagos automáticos a aplicaciones de productividad que no usaba. Cada registro llevaba un comentario suyo. Compensar estrés, procrastinación, miedo a perderme algo. Al día 15, escribió en el chat de la hoja: «Siento que mi dinero se escurre como arena». Rodrigo le respondió con un emoji de semilla y la frase: «Toda fuga revela dónde plantar una barrera». El mes decisivo. La tercera semana trajo tentaciones: una liquidación de zapatos, la invitación a un brunch lujoso, una escapada de fin de semana organizada por sus colegas de oficina. Decir no le supo a renuncia social, pero anotó cada impulso no consumado y descubrió que la gratificación de controlar su presente superaba el placer fugaz del gasto. La cuarta semana, el ritual de registro se convirtió en acto meditativo. El miedo inicial mutó en curiosidad científica. ¿Qué pasará si reduzco el café a 1 por semana? ¿Cuánto ahorro si cancelo 3 suscripciones? Empezó a verse como detective de su propio caso financiero. El pendrive de la verdad. 30 días después, se reunieron en la misma sala acristalada. Rodrigo llevaba un pequeño pendrive dorado. Lo colocó sobre la mesa sin decir palabra. «Tu informe es honesto», comentó. «Ese es el primer filtro que la mayoría no supera. Este archivo contiene tu siguiente paso». Lucía tragó saliva. Sintió que al tomar el pendrive sostenía también el peso de una promesa. En casa insertó el dispositivo. Había un solo video. Rodrigo, sentado en un estudio lleno de plantas y pizarras, hablaba con voz serena. «La libertad comienza con conciencia. Todo lo que no se mide se desperdicia. Has mapeado tu realidad. Ahora toca actuar. Destina el 10% de tu ingreso neto a un fondo de semillas, capital inviolable que germinará en activos, automático, innegociable. Si tus ingresos suben, la semilla crece. Si bajan, la proteges aún más. Recuerda, primero te pagas a ti misma, luego al resto del mundo». Lucía dejó que las palabras resonaran. Pensó en su abuela, que guardaba monedas en un frasco etiquetado «Mañana mejor». Comprendió que su fondo de semillas sería ese frasco, pero ampliado al lenguaje de los mercados. Esa misma noche, abrió una cuenta de inversión indexada de bajo costo y programó transferencias automáticas los días 2 de cada mes, justo después de recibir su salario. Mientras confirmaba la operación, sintió miedo. ¿Y si un imprevisto la obligaba a sacar ese dinero? Y al mismo tiempo, una llama de optimismo. Estaba obedeciendo al futuro, no a la ansiedad del presente. Al cerrar el portátil, se permitió un suspiro de alivio y escribió en su cuaderno: «Hoy planté mi primera semilla, que florezca en bosque». Capítulo 3. La primera inversión. El crujido de la puerta de madera y el aroma espeso a granos recién molidos anunciaron la llegada de Lucía al Café Origen, un pequeño local de luz tenue y paredes cubiertas de mapas vintage. Allí, en una esquina, la esperaba Rodrigo con 2 capuchinos humeantes y una carpeta de cartón reciclado.
Llegaste justo a tiempo para ver florecer tus semillas, saludó, señalando con un gesto teatral la carpeta. Dentro hay una disyuntiva que decidirá el cauce de tu río financiero. El punto de inflexión. Lucía abrió la carpeta y encontró 2 hojas con títulos grandes. ETF Tech Titans. Acciones fraccionadas de empresas tecnológicas consolidadas. Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia. Red Solidaria P2P. Plataforma de micropréstamos a emprendedores locales con un interés anual del 8%. Ambas opciones son válidas, explicó Rodrigo, pero apelan a partes distintas de tu personalidad inversora. Las Big Tech dan escalabilidad y estabilidad. Los microcréditos ofrecen impacto social y rendimiento constante. Lucía sintió una oleada de emoción y miedo en partes iguales. $5,000 representaban meses de disciplina casi monástica. Madrugones para preparar café en casa, almuerzos llevados en tupper, suscripciones canceladas sin piedad. Ahora debía decidir qué destino darles. Noche de investigación, dudas y números. Esa misma noche extendió papeles sobre la mesa del comedor. Proyecciones históricas de los ETF, tutoriales sobre carteras balanceadas, casos de estudio de microfinanzas. Más de una vez el cursor parpadeó en la pantalla, mientras ella pensaba, ¿y si todo esto se derrumba? ¿Y si pierdo el fruto de tanta renuncia? Recordó entonces la regla de Rodrigo. Diversifica el riesgo, no apuestes todo a un solo caballo. La frase resonó como un mantra calmante. Reunión decisiva. 2 días después, volvieron al café. Lucía respiró profundo y anunció: 70% a Tech Titans, 30% a Red Solidaria. Quiero que una parte trabaje mientras duermo y otra parte ayude a que otros también despierten. Rodrigo alzó su taza. Brindemos por 2 arroyos nuevos en tu río. Ahora acción inmediata. Abre tu broker y tu cuenta P2P aquí mismo. Las pulsaciones de Lucía se dispararon cuando hizo clic en comprar por primera vez. El monto apareció en la ventana de confirmación como un recordatorio luminoso de su compromiso. Luego, abrió la plataforma de microcréditos y revisó perfiles. Diego, que fabricaba jabón artesanal. Mariela, que instalaba paneles solares en barrios populares. Eligió a cada uno con cuidado, como quien elige semillas para un huerto diverso. Primeras tormentas. Todo marchaba bien hasta que 2 meses después, los mercados tecnológicos sufrieron una corrección severa. El valor de su ETF cayó 10% en una semana. El miedo susurró: vende antes de perderlo todo. Lucía llamó a Rodrigo con voz temblorosa. Mi portafolio sangra, musitó. Las raíces fuertes no temen al viento, respondió él. Observa, aprende y mantén la vista en la línea de tiempo correcta. El verdadero peligro sería abandonar tu plan. Decidió aguantar. Para distraer la ansiedad, se sumergió en las historias de los microemprendedores financiados. Diego le enviaba actualizaciones mensuales, fotos de nuevos moldes, pedidos duplicados. Mariela compartía videos de casas alumbradas por sus paneles. Esa corriente de impacto real soldó su determinación. El efecto magia del interés compuesto. 12 meses después de la inversión inicial, el informe de su broker mostraba un rendimiento total del 14%. Las tech habían recuperado terreno y los intereses de los micropréstamos llegaban puntuales. Pero lo que más sorprendió a Lucía fue la metamorfosis interna. De la impulsividad al propósito, cada compra diaria se sometía ahora a la prueba del valor futuro, de la escasez a la creatividad. En lugar de gastar para llenar vacíos, creaba pequeños proyectos freelance para inyectar dinero fresco a sus arroyos. De la ansiedad al optimismo prudente. Los altibajos del mercado ya no definían su estado de ánimo. Eran solo estaciones en un viaje de largo plazo. Una tarde volvió al cuaderno azul y escribió: el río fluye más firme. No busco tormentas de riqueza rápida. Construyo cauces que atraviesen la tierra de mi vida y rieguen cada sueño con paciencia. Al cerrar el cuaderno sintió por primera vez que la libertad dejaba de ser un ideal distante para convertirse en una sensación tangible. El suave murmullo de un río que, gota a gota,
comenzaba a abrirse paso hacia el océano de sus posibilidades. Capítulo 4. Horizontes y mentalidad. El amanecer filtraba una luz dorada sobre la mesa de la cocina cuando Rodrigo envió un mensaje que hizo vibrar el teléfono de Lucía. Convierte tu conocimiento en un activo escalable. El reto comienza hoy. Lucía se quedó mirando la pantalla. La frase parecía sencilla, pero escondía un precipicio. ¿Cómo transformar algo que solo vivía en su mente en un producto capaz de generar valor mientras ella dormía? El vértigo vino acompañado de una oleada de entusiasmo. Recordó las veces que compañeros y directivos la habían felicitado por sus presentaciones. Cada gráfico pulido, cada diapositiva animada con sutileza, cada historia visual que convertía datos áridos en argumentos convincentes. Ese era su talento oculto, su as bajo la manga. Tormentas de dudas y un plan imperfecto. Durante 3 días tropezó con dudas como piedras en el camino. ¿Y si nadie paga por algo que otros ofrecen gratis en YouTube? ¿Y si se burlan de mi voz o de mi acento? ¿Y si me paralizo frente a la cámara? Rodrigo le respondió con una nota de voz serena. El miedo al juicio ajeno es la cerca más baja del corral. Saltas una vez y descubres que nunca estuvo electrificada. Armada con esa imagen, Lucía dibujó un plan en su cuaderno azul. Módulos del curso, introducción a la narrativa visual, tipografías efectivas, psicología del color, animaciones sencillas, estructura de storytelling corporativo. Recursos mínimos, su celular, un aro de luz prestado, el micrófono de unos auriculares viejos y OpenShot para edición gratuita. Plataforma, un marketplace de cursos que cobraba baja comisión y le otorgaba visibilidad inicial. Plazo, 4 semanas para tener el curso en línea. Primeras grabaciones, un ring de boxeo emocional. El cuarto de invitados se convirtió en improvisado set. Las primeras tomas fueron un desastre. Luces demasiado duras, sonido hueco, muletillas que se colaban como mosquitos. Cada error alimentaba la tentación de abandonar. Para desahogarse, Lucía mandó a Rodrigo un clip de 40 segundos donde tartamudeaba. Él contestó con un emoji de pulgar arriba y la frase, cada corte en la roca esculpe la estatua. Sigue cincelando. Decidió grabar lecciones de madrugada, cuando la ciudad se silenciaba y las dudas ajenas parecían dormir. Entre cafés y tomas fallidas, algo cambió. Empezó a disfrutar del proceso, a reírse de sus propios bloopers, a sentir que cada nuevo intento pulía su seguridad. Estrategia de lanzamiento. Sembrar curiosidad. Con los videos editados, llegó otra tormenta. ¿Cómo conseguir alumnos? Sin presupuesto para anuncios, apostó por el ingenio. Publicó un carrusel en LinkedIn mostrando un antes y después de diapositivas y lanzó un reto de 48 horas. Quienes transformaran una slide aburrida siguiendo su plantilla recibirían un cupón de descuento. La respuesta la sorprendió. Diseñadores in-house, consultores y hasta emprendedores sin experiencia gráfica enviaron capturas. Las notificaciones no dejaban de sonar. Eran semillas germinando. El vértigo de la primera venta. A la mañana siguiente, un correo con asunto «Felicidades, vendiste tu primer curso» apareció en su bandeja de entrada. Lucía literalmente saltó de la silla, con el corazón golpeándole las costillas. Allí estaba, $29 acreditados. Una cifra modesta, pero cargada de significado. El mismo día entraron otras 19 matrículas. Incrédula, abrió una hoja de cálculo y anotó los nombres de los estudiantes como quien registra estrellas nuevas en su firmamento personal. Crecimiento exponencial y críticas inesperadas. El segundo mes, las ventas se triplicaron. Las reseñas positivas alababan la claridad y las plantillas descargables, pero también aparecieron críticas. El audio podría ser más limpio. Falta una sección avanzada. Durante una noche entera, Lucía rumió esos comentarios como si definieran su valía. Rodrigo le envió un mensaje de madrugada. El elogio impulsa, la crítica afina. Toda orquesta afina antes del concierto final. Siguiendo el consejo, grabó 2 módulos extra sobre transiciones avanzadas y contrató, por un costo mínimo, a un editor de audio freelance.
Las reseñas mejoraron y las matrículas saltaron a 120 en el tercer mes. El umbral de la libertad parcial. Cuando la plataforma depositó las ganancias trimestrales, más de 4 cifras, Lucía hizo una pausa. Sentada en la azotea de su edificio, dejó que el viento nocturno jugara con su cabello mientras la ciudad parpadeaba debajo, como un tablero de circuitos electrificado. Su mente viajó al volante blanco que había hallado junto al ascensor meses atrás. Entendió con una certeza que calaba hasta los huesos que la libertad financiera no era un boleto de lotería ni un hito glorioso, sino una sucesión de microdecisiones que con disciplina se convertían en hábitos. Miró su teléfono. El contador de ventas marcaba uno más. Alguien en algún punto del planeta acababa de invertir en su conocimiento mientras ella contemplaba las luces distantes. Sonrió. El río avanzaba con fuerza creciente y ahora llevaba también el caudal de su creatividad. Antes de bajar al apartamento grabó un mensaje para Rodrigo. Hoy mis ingresos pasivos superaron mi salario. No sé si reír o llorar. La respuesta llegó con un gif de un cohete despegando y la frase «reír y llorar a la vez es señal de que cruzaste un umbral. Bienvenida al vasto horizonte». Lucía regresó al interior con una mezcla de gratitud y hambre de futuro. Sabía que apenas comenzaba el viaje. Nuevas ideas se alineaban como constelaciones listas para explorarse. Pero esa noche, en lo alto de la ciudad, abrazó la evidencia palpable de que los límites eran flexibles y que la fórmula escrita en su cuaderno se estaba convirtiendo, página tras página, en la bitácora viva de su libertad. Capítulo 5. Servir para crecer. El ventoso sábado amaneció gris cuando Rodrigo escribió a Lucía. Hoy damos luz en un barrio que muchos prefieren no mirar. Salimos en 20 minutos. Trae tu mejor historia. Lucía sintió un nudo en el estómago. Durante años, su rutina se había limitado a oficinas climatizadas y cafés de coworking. Aquel mensaje la invitaba a cruzar fronteras invisibles. Mientras buscaba su abrigo, la mente libraba una batalla. ¿Y si no conecto con los jóvenes? ¿Y si mi historia suena pretenciosa? ¿Y si a ellos les preocupa más el almuerzo que las finanzas digitales? El taxi zigzagueó por avenidas anchas hasta perderse en calles estrechas y empedradas. Murales coloridos cubrían muros quebrados. Entre grafitis floría un espíritu de resistencia creativa. Rodrigo la esperaba frente a un centro comunitario de ladrillo gastado. Al ver su expresión tensa, soltó una carcajada suave. «Tranquila, aquí el corazón pesa más que el currículum». El aula de las segundas oportunidades. Dentro, una sala improvisada con pupitres desparejados bullía de energía. Unos 20 chicos y chicas, la mayoría entre 13 y 18 años, aguardaban con portátiles donados y libretas raídas. En la pared destacaba un cartel hecho a mano. Codea tu destino. Administra tu futuro. El coordinador del taller, una mujer de voz firme llamada Samantha, presentó a Rodrigo como el hacker filántropo y a Lucía como la arquitecta visual de ideas lucrativas. Los rostros jóvenes reflejaron curiosidad, pero también cautela. La vida les había enseñado a desconfiar de promesas pasajeras. Rodrigo abrió la sesión mostrando un diagrama gigante, 2 círculos que se intersecaban. Un círculo es habilidad, el otro oportunidad. La zona común es libertad, explicó. Hoy ampliaremos esa zona. Tras 20 minutos de lógica y loops en Python, se dio la palabra a Lucía. Ella sostuvo el micro con manos sudorosas, consciente de 20 miradas que podían convertirse en chispas o cuchillos. La chispa encendida. Cuando tenía su edad, empezó, creía que ser libre era imposible. Entonces descubrí que las historias bien contadas mueven montañas y presupuestos. Hoy vivo de enseñar eso. Mostró la diapositiva de su curso online y luego una sencilla matriz de 4 pasos para lanzar microemprendimientos digitales. Identifica un problema. Diseña una solución simple. Conecta con tu audiencia. Monetiza con ética. Para ilustrar, invitó a los alumnos a formular problemas reales de su barrio. Surgieron ideas. Falta de puestos de comida saludable. Artesanías que no hallaban compradores fuera de la comunidad.
familias sin acceso a clases de refuerzo escolar. Lucía guió un ejercicio relámpago. Cada equipo debía grabar un video corto, con sus teléfonos, exponiendo el problema y proponiendo una solución minimalista. El aula se llenó de risas nerviosas, tropiezos y repeticiones. Al reproducir los clips, algo cambió. Las pantallas devolvían voces firmes, ojos decididos. Allí germinaba autoestima. Un encuentro decisivo. Al finalizar, una chica de 17 años, cabello rizado y pulseras de hilo, se acercó a Lucía. «Soy Elena», dijo. «Mi mamá y yo hacemos bisutería, pero solo vendemos en ferias. ¿Crees que de verdad podría abrir una tienda en línea?» En su tono había esperanza, pero también miedo a otro no se puede. Lucía vio reflejada su propia inseguridad de meses atrás y decidió apostar fuerte. «Te propongo un trato. Mañana a las 5 hago un vivo donde enseño a crear tu tienda en 1 hora. Tú serás el caso piloto. Si vendes tu primer collar en 1 semana, celebramos con un video testimonio. ¿Te animas?» Elena asintió con ojos brillantes. La siembra del impacto. Horas después, mientras recogían cables, Lucía se atrevió a preguntar a Rodrigo: «¿Por qué das tu tiempo sin cobrar?» Él miró la calle donde niños jugaban con pelotas desinfladas. «Porque el dinero es multiplicador de impacto», respondió. «Si lo usas solo para ti, crece en una dirección. Si lo inviertes en otros, el crecimiento se expande en círculos concéntricos. Mi libertad se ensancha cuando empujo la de ellos. Camino al metro». Lucía procesó aquellas palabras. Recordó su propio norte. Libertad es igual a riqueza, más tiempo, más propósito. Entendió que el propósito se nutría sirviendo, no solo acumulando. Milagros cotidianos y miedos persistentes. La semana siguiente estuvo marcada por suspenso. ¿Se conectaría la gente al vivo? ¿Funcionaría la pasarela de pagos? ¿Podría Elena, sin experiencia, enfrentar clientes en línea? El día señalado, 40 dispositivos se unieron a la transmisión. Elena, con pulso tembloroso, subió fotos de collares a la plantilla gratuita que Lucía compartía en pantalla. 10 minutos antes de cerrar, sonó la notificación. Venta realizada. El chat estalló en emojis. Elena rompió en llanto. Lucía sintió un nudo en la garganta. Aquella venta, $18, valía más que cualquier bono corporativo. Era la prueba viviente de que el servicio generaba riqueza compartida. Con la ola de adrenalina vino también el fantasma de la duda. ¿Y si los pedidos superan su capacidad? ¿Y si no se cumple la entrega? Lucía respiró hondo y recordó otra lección de Rodrigo. Los problemas de crecimiento son mejor que los del estancamiento. Se resuelven construyendo comunidad, flores en terreno fértil. 3 meses después, Elena contrató a 2 vecinos para empaquetar bisutería y gestionó envíos a 3 provincias. Envió a Lucía una foto del mini taller, mesas, hilos de colores, risas. Entre líneas, agradecía el empujón invisible que cambió su horizonte. Lucía compartió la noticia con Rodrigo. Él respondió con un simple ícono de semilla convertida en árbol y el mensaje: prosperidad compartida, riqueza sostenida, epifanía de servicio. Sentada en su balcón al anochecer, Lucía hojeó el cuaderno azul. Añadió una nueva ecuación. Prosperidad personal multiplicado por servicio a la comunidad es igual a libertad duradera. Al subrayarla, sintió la certeza de un hallazgo profundo. Su viaje hacia la riqueza no era una línea recta, sino una espiral que regresaba siempre al punto de partida, su propio corazón, pero desde un nivel más alto. El impulso de acumular se transformaba, capítulo a capítulo, en el deseo de multiplicar conocimientos, oportunidades, dignidad. Y comprendió que cada vez que ayudaba a otro a encender su antorcha, la luz conjunta iluminaba mejor sus propios caminos. Esa noche, antes de dormir, grabó un audio para Rodrigo. Hoy entendí que la libertad más grande es ver a otros volar con alas que ayudaste a construir. Su mentor respondió al amanecer. Entonces, pequeña arquitecta de destinos, prepárate. Los cielos son vastos y aún hay muchas alas por diseñar. Capítulo 6. Tiempo. El activo olvidado.
El sonido persistente de las notificaciones corporativas seguía a Lucía como una sombra, incluso mientras su cuenta bancaria florecía con los dividendos del curso y los microcréditos. Cada mañana, el calendario de la empresa aparecía lleno de reuniones superpuestas, y el modo avión era solo una breve tregua antes de la siguiente avalancha de correos. Sentada en la cafetería, miraba su reloj con frustración. Su riqueza crecía, pero su tiempo seguía cautivo. El detonante interno. Una noche, agotada tras revisar 80 diapositivas para un director que cambiaría de opinión al día siguiente, Lucía escribió en su cuaderno azul: ¿de qué sirve la libertad financiera si sigo vendiendo mis horas al mejor postor? Las palabras ardían en la página. Al día siguiente, compartió su malestar con Rodrigo. Él escuchó en silencio y con su habitual serenidad le lanzó un reto que sonó a locura. Plantea a tu empresa un esquema de 4 días laborales, ligado a objetivos por resultados. Si les demuestras que pueden obtener el mismo valor, ¿por qué dirían que no? Lucía sintió vértigo. No solo debía renegociar su contrato, sino enfrentarse a una cultura donde presencia equivalía a productividad. La idea parecía descabellada, pero también irresistible. La arquitectura de un experimento radical. Durante 2 semanas estudió meticulosamente sus tareas. Identificó procesos repetitivos, diseñó macros que limpian hojas de cálculo y creó plantillas semiautomáticas para informes trimestrales. Con cada automatización liberaba minutos. Con cada delegación a colegas junior motivados por aprender, ganaba horas. Reunió datos, métricas de rendimiento, tiempos de entrega, ahorro estimado de recursos. Luego redactó un dossier titulado Proyecto Viernes, productividad basada en resultados. Incluía objetivos medibles, cumplimiento de indicadores claves de rendimiento al 105% en 3 meses, beneficios para la empresa, reducción del 30% en horas facturables de consultoría externa, plan de contingencia, reuniones quincenales para evaluar desempeño y revertir el piloto si fallaba. Cada estadística era un escudo contra el escepticismo, pero el miedo persistía. ¿Y si lo toman como un capricho y me reemplazan? La reunión de alto riesgo. El martes a las 9, Lucía entró a la sala de juntas. Frente a ella estaban el director financiero, la jefa de operaciones y el responsable de talento humano. Los veía como jueces implacables. Sus palmas sudaban. Gracias por su tiempo. Empezó con voz que apenas ocultaba el temblor. Hoy quiero probar que productividad y horario no son sinónimos y que podemos liderar con eficiencia y bienestar. Mostró gráficos, ahorros, casos de éxito de empresas pioneras. Hubo silencios incómodos, susurros entre los directivos, un par de gestos incrédulos. Cuando terminó, el director financiero jugueteó con su pluma y lanzó la pregunta que temía. ¿Qué te hace pensar que no simplemente haremos lo mismo con otra persona a tiempo completo? Lucía respiró hondo y disparó su bala de plata. Porque la curva de aprendizaje y mi sistema de automatización ya están optimizados. Sustituirme requeriría 3 meses y un coste oculto de rotación. En cambio, este piloto genera ahorro inmediato. Y si fracasa, volvemos al modelo anterior sin riesgo legal. Se hizo un silencio tan denso que pudo oír el zumbido del aire acondicionado. Por fin la jefa de operaciones alzó la mirada. 3 meses de prueba. Informe semanal. Si tus métricas caen un solo punto, volvemos al horario tradicional. Lucía apenas pudo asentir, sintiendo una mezcla explosiva de alivio y terror. El experimento había comenzado. El precio de la audacia. El primer viernes libre amaneció con cielo radiante, pero su mente estaba nublada de ansiedad. ¿Y si los servidores caían? ¿Y si algún cliente exigía su presencia? Resistiendo la tentación de revisar el correo, se encerró en el estudio y grabó un módulo avanzado de su curso. A mediodía asesoró a una panadería artesanal sobre branding digital y fijó su primera tarifa consultora de $600. Ese ingreso de un solo día equivalía al 15% de su salario mensual. Su corazón brincó de emoción,
y de incredulidad. Las semanas siguientes alternaron euforia y pánico. Algunos jueves terminaba a medianoche para dejar todo listo. Otros viernes se sentía culpable al ver a ex compañeros enviando correos. Sin embargo, los informes mostraban que sus proyectos cerraban antes de plazo y los indicadores de la empresa mejoraban ligeramente. Resultados que rompen cadenas. Al cierre del segundo mes, el proyecto Viernes ya facturaba lo mismo que su sueldo original. Lucía celebró con un desayuno en la terraza, observando cómo la luz temprana pintaba de oro los edificios. Comprendió que había comprado tiempo, no con dinero, sino con audacia estratégica. Cuando terminó el piloto, la dirección no solo renovó el acuerdo, sino que le solicitó capacitar a otros equipos en automatización y trabajo por objetivos. El miedo se disolvió, reemplazado por un optimismo expansivo. Si la empresa podía cambiar, ¿qué otros muros eran derribables? Esa noche abrió su cuaderno azul y escribió: «El tiempo es el activo más escaso. Convertirlo en aliado exige coraje, datos y un plan que pruebe su propio valor». Al cerrar el cuaderno, recordó la voz de Rodrigo. La verdadera riqueza es vivir los días en tus propios términos. El dinero compra opciones, el tiempo libre las convierte en realidad. Lucía sonrió. El río de su libertad acababa de ganar un afluente caudaloso y el horizonte se abría con renovada promesa. Capítulo 7. Crisis y lecciones. El otoño trajo consigo un viento gélido y con él la noticia que estremeció a los mercados. Varios informes de resultados decepcionantes y temores de recesión en el sector tecnológico desataron una ola de ventas global. Lucía se enteró un lunes a las 6 de la mañana, cuando una alerta roja de su broker iluminó la pantalla del móvil con la crudeza de un despertador sin anestesia. Caída general. Su portafolio tecnológico pierde 20% en pre-market. El corazón le latió en la garganta. Se levantó de un salto y abrió el laptop para confirmar la cifra. Cada gráfico mostraba velas rojas que se precipitaban como cascadas. Apple bajaba 10%, Nvidia 15%, el ETF Tech Titans, en el que tenía buena parte de sus ahorros, se hundía sin misericordia. Por primera vez sintió la náusea física que describen los veteranos de Wall Street, un vértigo casi mareante que le erizaba la piel. El impulso de correr hacia la salida. Durante una hora giró en círculos por el estudio, debatiéndose entre la lógica y el instinto de huida. ¿Y si todo sigue cayendo?, pensaba. ¿Y si pierdo años de disciplina? La tentación de venderlo todo y refugiarse en líquido era brutal. El clic para ejecutar órdenes estaba a 1 centímetro de distancia. En medio de esa tormenta, recordó las palabras de Rodrigo. Cualquier estrategia de inversión que no puedas mantener en un mal día no es una verdadera estrategia. Titubeó, pero no se atrevió a marcarlo tan temprano. Sin embargo, al minuto, la pantalla parpadeó con una llamada entrante. Rodrigo Ibargüen, videoconferencia. Parecía que él hubiese leído sus pensamientos. La videollamada del temple. Rodrigo apareció con su habitual calma, una taza de té humeando a su lado. «Buenos días, Lucía. Supongo que has visto las noticias», dijo sin rodeos. Ella asintió, tragando saliva. «Siento pánico, Rodrigo. Todo se desploma», confesó. «Las crisis son exámenes de convicción», respondió él. «Pregúntate, ¿ha cambiado algo en los fundamentos de las empresas que eliges? ¿Han dejado de vender, de innovar, de pagar dividendos?» Lucía repasó mentalmente los balances que había estudiado. Márgenes todavía sólidos, hojas de ruta intactas. «No», admitió. «Pero el mercado no parece importarle. El mercado es un electrocardiograma de emociones a corto plazo. Nuestra tarea es mantener la vista en la tendencia vital de largo plazo», sentenció Rodrigo. «Además, el valor de tus cursos y de tu marca personal no se mueve con Nasdaq. Eres más que tu portafolio». Aquella frase destensó un nudo invisible. Lucía exhaló como si soltara el aire que llevaba horas retenido. La estrategia de contraataque. «Quiero que hagas 2 cosas», continuó Rodrigo. «Primero, revisa tu colchón de liquidez, 3 a 6 meses de gastos, intacto. Segundo,
Si decides mover piezas, hazlo con reglas, no con miedo. Juntos abrieron una hoja compartida. Analizaron su posición en efectivo. Gracias al proyecto Viernes y a las ventas de cursos estaba robusta, y diseñaron una maniobra defensiva: mantener sus participaciones en Tech Titans. Reasignar un 10% de efectivo a sectores defensivos: salud, consumo básico y servicios públicos. Compró un ETF de dividendos aristócratas y otro de utilities. Escalonar compras adicionales si la corrección profundizaba. Pequeñas órdenes automáticas a precios cada 5% más bajos, para no depender del timing perfecto. Así conviertes el miedo en oportunidad, explicó Rodrigo. Recuerda, el interés compuesto ama los descuentos. Lucía sintió una mezcla de prudente temor y renovada determinación. Pulsar, confirmar compra en medio del mar rojo, fue un acto de fe en su propio aprendizaje. El invierno emocional. Las semanas siguientes fueron un campo minado de titulares alarmistas. Tecnológicas pierden 100.000 millones en valor. Se acabó la era del crecimiento fácil. Inminente recesión global. Cada notificación era un latigazo. Por las noches un susurro insistente atacaba su mente. ¿Y si esta vez es diferente? Para disiparlo, estableció una rutina de higiene psicológica. Apagaba el móvil a las 8, meditaba 10 minutos y leía biografías de empresarios que habían sobrevivido a crisis peores. Se recordó que su yo del presente trabajaba para la Lucía de 10 años adelante, no para la luciérnaga de 20 minutos de volatilidad. Creación en tiempos turbulentos. En vez de paralizarse, intensificó la producción de contenido. Grabó un minicurso gratuito: Invertir sin pánico, fundamentos y herramientas. Sorprendentemente, la serie se volvió viral entre principiantes que buscaban orientación. La afluencia de nuevos alumnos elevó sus ventas de productos premium un 30%. Mientras el mercado cae, tu cartera intelectual sube, comentó Rodrigo en un mensaje de voz. Esto es diversificación de la más pura. La lentísima primavera de la recuperación. Pasados 3 meses, el desplome se moderó. Los informes corporativos mostraron resiliencia y la Reserva Federal insinuó estímulos. Lucía observó cómo las velas diarias pasaban de rojo furioso a verde tímido. A los 5 meses, el ETF Tech Titans había recuperado la mitad de lo perdido. A los 6, su portafolio volvió al punto de partida y las nuevas posiciones defensivas entregaban dividendos puntuales. El día que el panel de su broker mostró más 2% acumulado anual, Lucía se permitió un suspiro de alivio. No era una fortuna, pero era la evidencia de que la estrategia había funcionado. Más importante aún, ella había cambiado. Su pulso ya no se aceleraba ante los titulares, y la tentación de vender en pánico había desaparecido. Lecciones indelebles. Esa noche, escribió en su cuaderno azul: la serenidad es una ventaja competitiva. El miedo se doma con datos y disciplina. Crear valor propio, cursos, consultorías, comunidad, protege contra tormentas externas. Añadió una última línea: no puedo controlar las mareas del mercado, pero puedo aprender a navegar con velas firmes y brújula clara. Envió una foto del cuaderno a Rodrigo. Su mentor respondió con un emoji de ancla y las palabras: navegante que supera la tormenta regresa más sabio y con mejores mapas. Lucía cerró la ventana, oyendo la lluvia suave contra el cristal. Comprendió que cada crisis, como cada estación, pasa, pero las lecciones y la templanza que deja son tesoros permanentes para el viajero que decide mantenerse firme. Capítulo 8. Legado y comunidad. 5 años después de aquella noche en la que encontró el misterioso volante junto al ascensor, Lucía Morales subió por última vez a la torre financiera donde todo había comenzado. El vestíbulo, antes un símbolo de poder, le pareció ahora un museo de promesas ajenas: relojes de pulso costosos, trajes a medida y sonrisas tensas. Al cruzar el torniquete, una oleada de emociones la golpeó. Gratitud por lo aprendido, nostalgia por los colegas que dejaba atrás y, sobre todo, el escalofrío de la incertidumbre.
La carta de renuncia llevaba semanas en su bolso, doblada múltiples veces, como quien manipula un talismán temiendo que pierda su magia. Aquella mañana decidió entregarla. Camino al despacho del director, escuchó su pulso retumbar. Cada paso recordaba el vértigo de renunciar al salario estable que alguna vez soñó. ¿Y si era muy pronto? ¿Y si el mercado cambiaba otra vez y sus fuentes pasivas flaqueaban? De pronto, resonaron en su mente las palabras de Rodrigo. El verdadero legado es la suma de coraje diario, no de confort acumulado. Respiró hondo, giró el picaporte y colocó la carta sobre el escritorio. El director, sorprendido, le ofreció un puesto aún más alto y una prima generosa. Durante un segundo, la tentación la acarició como un viento tibio, pero recordó las madrugadas programando sus cursos, la primera venta de Elena, el brillo de los jóvenes en el taller comunitario. Aquel universo no cabía en un cheque. Sonrió con serenidad y dijo, «Gracias, pero mi camino sigue fuera de aquí». Al salir del edificio, sintió que los muros de cristal se volvían transparentes en sentido inverso. Ya no la contenían. Ahora ella los atravesaba rumbo a un horizonte propio. La sinfonía de ingresos y la llamada del propósito, su nueva realidad, era un mosaico de fuentes. Regalías mensuales de su libro digital Diseño que Convence, traducido a 3 idiomas. Dividendos de fondos indexados que, gracias al interés compuesto, crecían con ritmo de metrónomo. Intereses de microcréditos que financiaban microempresas en 10 ciudades. Una participación del 25% en EduSpark, la startup educativa que fundó junto a Elena, ahora con 7 empleados y 200 estudiantes activos. Cada flujo era un arroyo convergiendo en el gran río de su libertad financiera, pero Lucía sentía que faltaba un cauce mayor, dejar huella más allá de sus propias cuentas. Preparativos para una noche inolvidable. Decidió celebrar su independencia y al mismo tiempo sembrar su legado. Reservó el mismo coworking donde había conocido a Rodrigo. Quería que las paredes testigos de sus primeros pasos presenciaran el anuncio de la Fundación Semillas Libres. Durante semanas se levantó antes del alba para pulir la misión, diseñar becas y establecer alianzas con mentores voluntarios. Aún con todo su éxito, el miedo regresó la víspera del evento. ¿Y si nadie cree en mi proyecto? ¿Y si defraudo a los becarios? Una tormenta de dudas amenazaba con desbordar su confianza. Llamó a Rodrigo pasada la medianoche. «Tengo la sensación de que me estoy lanzando sin red», confesó. «El salto siempre da vértigo», respondió él. «Pero recuerda, tus alas las has fabricado tú, y la comunidad es el viento que te sostendrá». El encuentro. La tarde señalada, el coworking se llenó de aromas a café y murmullos expectantes. Las luces cálidas iluminaban paneles con fotos de alumnos que habían transformado sus vidas gracias a pequeñas inyecciones de conocimiento y microfinanciación. Frente a una pantalla gigante, Lucía veía entrar a su familia, excompañeros, estudiantes, microempresarios y curiosos. Cuando Rodrigo cruzó la puerta, el murmullo se convirtió en aplauso espontáneo. El mentor era leyenda viva para muchos allí. Con la voz temblorosa al principio, Lucía narró su viaje. La noche del ascensor, el fondo de semillas, sus primeras inversiones, el proyecto Viernes y la superación de la crisis bursátil. Cada pasaje evocaba sus antiguos miedos y la certeza, forjada con disciplina, de que la libertad era construida, no heredada. Alzó su taza de café, símbolo de tantos viernes madrugadores, y declaró: «Ser libre y ser rico es posible, y empieza cuando creemos que lo merecemos. Gestionamos nuestro tiempo, servimos a otros y dejamos que el dinero trabaje para nosotros». Hoy, lo que nació como un sueño individual se expande. La Fundación Semillas Libres otorgará 10 becas anuales a jóvenes emprendedores de comunidades vulnerables, ofreciéndoles capital semilla, mentoría y educación financiera. Un silencio reverente precedió a una ovación que hizo vibrar las ventanas. Entre el público, Elena secó discretamente una lágrima. Al costado, Rodrigo golpeó suavemente el suelo con su bastón, orgulloso. El eco de las semillas. Tras el brindis,
Un adolescente se acercó a Lucía con timidez. «Me llamo Mateo», dijo. «Vi tus videos y quiero crear una app para enseñar lengua de señas. ¿Crees que pueda aplicar a la beca?» Lucía sintió un pinchazo de esperanza renovada. Ese era el legado que anhelaba. Cadenas de oportunidades que se multiplican. Mientras la música suave envolvía la sala y las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado del ventanal, recordó la ecuación escrita años atrás. Libertad igual riqueza, más tiempo, más propósito. Esa noche añadió una última variable, garabateada en la servilleta de su copa. Libertad duradera es igual a riqueza, más tiempo, más propósito multiplicado por comunidad. Guardó la servilleta como un amuleto. Sabía que los desafíos no desaparecerían, nuevos mercados, nuevas crisis, nuevas dudas, pero el engranaje estaba firme, un círculo virtuoso donde cada semilla plantada germinaba en abundancia compartida. Al despedirse, Rodrigo le susurró: «Los bosques más frondosos crecen de semillas pequeñas. Gracias por sembrar el tuyo». Lucía salió al aire fresco de la noche con el corazón henchido de gratitud. Sintió que la ciudad, antaño una jaula de neón, ahora era un jardín abierto. Infinitas parcelas listas para ser cultivadas por almas valientes. Y mientras el viento revoloteaba las páginas de su cuaderno azul, se dijo que lo mejor de la libertad es siempre compartirla. Epílogo. Presente de abundancia. Lucía abre los ojos sin la sacudida de un despertador. El amanecer entra suave por la ventana y pinta la habitación de un tono dorado. Durante un segundo, su mente repasa la vieja sensación de prisa que antaño la empujaba fuera de la cama, pero enseguida recuerda que ese tren ya partió. Aún así, un pequeño temor se cuela como sombra. ¿Y si todo esto fuera un sueño frágil? Sonríe, respira hondo y lo disipa con gratitud. Mañanas de cultivo interior. Después de meditar 10 minutos, se sirve café de prensa francesa, un ritual que conserva para recordarse que la paciencia produce un sabor más pleno, y se sienta en su rincón de lectura. Hoy le espera La psicología del dinero, subrayado con anotaciones color esmeralda. Mientras lee, anota nuevos paralelos con su historia, la importancia de los ciclos, la mentalidad de largo plazo. Cada página despierta tanto entusiasmo que una inquietud aparece. ¿Estoy aportando lo suficiente al mundo que me dio tantas lecciones? Esa duda se convierte en motor para su siguiente bloque del día. Tardes de mentoría y siembra de futuro. A las 2 en punto, abre la plataforma Ala Libre, donde conecta con sus becarios de la Fundación Semillas Libres. Hoy mentoriza a Mateo, que avanza con su app de lengua de señas, y a Camila, una joven ingeniera ambiental que diseña filtros de agua impresos en 3D. Ambos comparten avances y tropiezos. Lucía escucha y por un instante se pregunta si tendrá las respuestas adecuadas. Teme decepcionarlos, recordando sus propios fracasos tempranos, pero transforma esa ansiedad en curiosidad. Formula preguntas que los llevan a encontrar sus propias soluciones. La pantalla se ilumina con rostros inspirados. La esperanza mutua se hace palpable. El pulso comunitario. Al finalizar las sesiones, revisa el tablero de impacto. 54 microempresas activas, 180 empleos indirectos generados, $27,000 en intereses solidarios reinvertidos. Siente el cosquilleo de orgullo, pero también un leve vértigo. ¿Cómo asegurarse de que la rueda siga girando si un día ella falta? De esa inquietud nace un plan: documentar sus procesos en un manual abierto para que la fundación sea autosostenible. Cada duda se transforma en acción preventiva, recordándole que la abundancia es dinámica, nunca estática. Atardeceres de gratitud colectiva. Cuando la luz declina, sale a caminar entre árboles urbanos que los vecinos plantaron gracias a un proyecto financiado por los dividendos de sus fondos indexados. Niños juegan bajo las copas jóvenes. Vendedores ambulantes ofrecen empanadas a precios justos. Un mural colorido narra la historia de la primera becaria que exportó joyería artesanal. Lucía escucha las risas, percibe el aroma de cilantro fresco
y siente un brote de optimismo imparable. Cada paso confirma que el efecto dominó de su semilla inicial ya no necesita su mano para expandirse. Veladas de balance y nuevos sueños. De regreso en casa, actualiza su mapa de abundancia. Un mural de corcho donde conecta hilos de colores entre personas, ideas y recursos. Hay hilos verdes para proyectos consolidados, amarillos para los que germinan y rojos para los que requieren rescate urgente. Observa uno rojo titilante, un programa de alfabetización financiera en una región rural golpeada por la migración, y anota en su agenda una visita el próximo mes. El miedo de fallar le susurra, pero el entusiasmo de impulsar un nuevo brote lo acalla. Antes de dormir, hojea su cuaderno azul, que ahora ocupa varias libretas. Encuentra la ecuación original y la versión expandida. Libertad duradera es igual a riqueza más tiempo más propósito, multiplicado por comunidad. Al pie, añade una coda. Y multiplicado por la valentía de evolucionar cada día. Cierra el cuaderno con una certeza luminosa. La abundancia no es un destino alcanzado, sino un presente perpetuo que se renueva en cada gesto de servicio, en cada minuto bien invertido y en cada mente liberada. Apaga la luz y en la penumbra recuerda el volante minimalista que desencadenó toda esta travesía. Igual que un faro discreto, aquella frase sigue guiando a quien se atreve a creer. El éxito y la libertad son ahora, aquí, al alcance de las manos que siembran con coraje y cuidan con amor. Y mientras Morfeo la toma, sabe que al despertar, un nuevo círculo de aprendices aguardará para prender su propia chispa, perpetuando el ciclo de abundancia colectiva.